Oficialmente, se llamaba la Cueva Johnson, pero nadie en el pueblo usaba ese nombre. No, todos simplemente la llamábamos el laberinto. Nuestra principal atracción turística era realmente única, lado a lado, la entrada y la salida estaban separadas solo por un muro de piedra caliza de 1,20 metros. Pero para ir de un extremo al otro, tenías que atravesar más de 1,5 kilómetros de pasajes laberínticos detrás de ellos. La mayoría de los caminos terminaban en un callejón sin salida, pero había exactamente una ruta, una secuencia perfecta de giros, que te llevaba a la salida. Señales colocadas en los años 70 podían usarse como pistas para ayudarte a encontrar el camino, pero el reto consistía en atravesarlo sin usarlas ni recurrir a uno de los mapas disponibles en el inicio del sendero. Porque, incluso para aquellos que lo habían completado exitosamente docenas de veces, podía ser desorientador. La tenue iluminación instalada en los años 80 ayudaba un poco, aunque no era muy potente, era una mejora considerable en comparación con la oscuridad absoluta de un pozo subterráneo sin luz. Sin embargo, a pesar de las medidas que tomaron para hacerlo más fácil, había algo en el ambiente del lugar. Muchos encontraban difícil recordar por qué habían entrado en primer lugar, y mucho menos las intrincadas maniobras necesarias para llegar a la salida. A pesar de los mapas y las señales, los guardabosques tenían que entrar al menos una vez por semana para rescatar a alguien que se había perdido sin remedio. Sin embargo, algunos afirmaban que su desorientación no se debía simplemente a unos cuantos giros equivocados. Algunos decían que habían estado siguiendo una voz, una que les ofrecía mostrarles el camino, una que siempre parecía estar en la siguiente sala. La tradición local insistía en que nunca debías explorar el laberinto solo. A principios de los años 90, el personal solo estaba en el lugar durante el día y usaba un sistema de registro en papel para documentar quién estaba en la cueva en cualquier momento. Los aspirantes a espeleólogos debían registrarse al entrar y al salir, pero todo se hacía a mano. Para grupos grandes, usualmente solo hacían que una persona firmara y declarara el tamaño de su grupo antes de entrar. Sorprendentemente, aunque suena deficiente según los estándares actuales, funcionó sin problemas mayores durante años. Los guardabosques incluso se sentían lo suficientemente confiados en el sistema como para apagar las luces dentro de la cueva después del cierre, con el objetivo de conservar energía y minimizar el impacto en el ecosistema. Pero su sistema tenía un grave defecto. Confiaba en la honestidad de las personas. Las historias contadas alrededor de fogatas hablaban de al menos 3 espeleólogos antes de mi tiempo que habían entrado en el laberinto y nunca habían salido. Y yo tenía 4 años en 1995, cuando cobró a su cuarta víctima. Había un pasaje en la cámara más profunda del laberinto principal que estaba cerrado al público en general. Bloqueado tras una reja, la sección más allá solo era accesible para el personal del parque, aunque nadie había entrado en ella en casi 10 años para ese verano. No desde que la tercera víctima desapareció en sus túneles. Las historias variaban en cuanto a por qué estaba restringida en primer lugar. Algunos alegaban que estaba llena de bolsas de gases tóxicos, otros insistían que era debido a caídas abruptas hacia abismos sin fondo. Y unos pocos sostenían que las cavernas prohibidas estaban habitadas por monstruos violentos de algún tipo. Pero si le preguntabas a alguien que realmente había atravesado la reja, simplemente te decían que el área no se sentía bien. La iluminación no alcanzaba esos túneles y afirmaban que siempre sentían que algo los observaba desde la oscuridad, algo que nunca lograban ver a tiempo con sus linternas. Y no existía un mapa confiable para seguir. Claro, hubo intentos de cartografiar la región, pero quienes lo intentaron juraban que era imposible porque cambia. Era esta área la que generaba el miedo de explorar la cueva solo. Cualesquiera que fueran los peligros dentro, los relatos de los espeleólogos desaparecidos compartían 2 consistencias. Los 3 habían estado explorando más allá de la reja, y los 3 estaban solos cuando desaparecieron. Sin embargo, sus cuerpos nunca fueron recuperados. Nadie podía estar seguro de que realmente habían perecido dentro. Sin embargo, cuando Christopher Seals, de 12 años, perdió la vida, las especulaciones crecieron de que habían tenido un destino similar. Chris no era un chico popular.
Más interesado en sus estudios que en los deportes o actividades sociales, el típico niño aplicado tuvo la desafortunada suerte de asistir a la escuela primaria a principios de los años 90, cuando ser un nerd te convertía en un blanco inmediato. Y como les ocurrió a muchos nerds de los 90, se convirtió en la víctima de una broma que salió horriblemente mal. Cuando los chicos cool de su clase invitaron a Chris a pasar el rato, él le dijo a su madre lo emocionado que estaba de finalmente tener amigos. Su única emoción al entrar en el laberinto era la alegría de sentirse aceptado. Sin embargo, sin que Chris lo supiera, los otros chicos dieron a los guardabosques un número incorrecto para su grupo. Y cuando el resto del grupo salió horas después sin él, el personal del parque no se dio cuenta. Durante sus juicios posteriores, los chicos confesaron que, uno por uno, se habían alejado de Chris hasta dejarlo completamente solo en el laberinto. Nunca habiendo entrado antes, Chris desconocía las señales que podía usar para encontrar su camino, y no se molestaron en mostrárselas antes de abandonarlo. Peor aún, le dijeron que era un sendero corto y que la cueva estaba lo suficientemente iluminada como para que no necesitara una linterna. No llevó comida ni agua, ni ropa de abrigo ni suministros médicos. Cuando los guardabosques apagaron las luces al cerrar, Chris todavía estaba dentro, sin provisiones, sumido de repente en la más absoluta oscuridad. Y si gritó pidiendo ayuda, nadie lo escuchó. Al día siguiente, los padres de Chris esperaron durante horas a un hijo que nunca regresaría. Chris les había informado que habría una pijamada después de la caminata, la primera en su vida. Cada uno de los chicos que lo llevaron a el laberinto testificaría más tarde que nunca tuvieron la intención de que Chris pasara toda la noche en la cueva. Pensaron, al menos, que él sería capaz de resolverlo antes del anochecer. Fueron estúpidos. Chris se suponía que estaría en casa a las 10 de la mañana del día siguiente, y para el mediodía, los Seals comenzaron a preocuparse. Empezaron a hacer llamadas a otros padres, y mientras la noticia del niño desaparecido se extendía rápidamente por nuestro pequeño pueblo, no pasó mucho tiempo antes de que se revelara el engaño. Uno de los conspiradores, temiendo un castigo mayor si Chris resultaba gravemente herido, o algo peor, que el que ya enfrentarían por la broma que habían hecho, confesó todo. Para las 2 de la tarde, un grupo de búsqueda estaba revisando cada rincón de la cueva de Johnson, al menos cada rincón de las áreas públicas bien cartografiadas. Dividiéndose en equipos, para las 6 de la tarde ya habían registrado la mayor parte del laberinto, sin encontrar rastro de Chris. Pero cuando el crepúsculo comenzó a caer afuera, la señora Seals afirmó haber escuchado su voz. Jura, incluso hasta el día de hoy, que era él. ¿Qué madre no reconocería la voz de su hijo pidiendo ayuda? Sin embargo, como fue la única que lo escuchó, los escépticos creen que quizás su mente desesperada le jugaba una mala pasada. Sin embargo, siguió lo que fuera que escuchó hasta la entrada del área restringida y exigió que desbloquearan la reja para buscar más allá de ella. Está justo ahí dentro. ¿No lo oyen?, gritaba desesperada. Aunque parecía imposible. La puerta estaba intacta y bien cerrada cuando el personal del parque la inspeccionó, y Chris no tenía ni una llave ni las herramientas o conocimientos necesarios para abrirla. Pero no podían negar la súplica de una madre histérica. Y como estaban seguros a ese punto de que Chris no estaba en ninguna otra parte de la cueva, accedieron. Algunos hombres experimentados con los túneles prohibidos entraron. Y quedaron asombrados al descubrir que la señora Seals tenía razón. A unos cientos de metros más allá de la reja, encontraron el cuerpo sin vida de su hijo. Un grito aún congelado en su rostro. Ella maldijo a los hombres que lo encontraron por no haber actuado más rápido, llorando con un dolor desgarrador que había escuchado a su hijo vivo solo 30 minutos antes de que encontraran el cuerpo. Ninguna explicación sobre la imposibilidad de lo que decía logró calmar su furia. Incluso cuando le dijeron, tras examinar el cadáver, que Chris había muerto al menos 16 horas antes. Nadie fue acusado formalmente por su muerte. Se consideró un trágico accidente, ya que no había pruebas que indicaran lo contrario. La autopsia no encontró signos de juego sucio, pero tampoco encontró signos de que lo había matado. Lo único que pudieron confirmar fue que, en algún momento, su corazón dejó de latir.
Los chicos que jugaron la broma fueron inicialmente sospechosos de haber asesinado a Chris y ocultado su cuerpo donde lo encontraron, pero sus padres pudieron proporcionar coartadas. La pijamada fue real y todos los chicos estaban presentes en el momento de la muerte de Chris. La teoría principal pasó a ser que alguien más había llevado a Chris más allá de la reja y le había quitado la vida. Alguien más que, tal vez, lo encontró solo y vio una oportunidad para hacer algo nefasto. Pero nadie se presentó, y no surgieron nuevas pruebas. Los bromistas fueron condenados a un poco de servicio comunitario, y el caso quedó archivado. Tras la muerte de Chris, se decidió que la cueva de Johnson necesitaba mejoras de seguridad serias si quería permanecer abierta al público. Así que fue cerrada por un corto periodo. La reja fue retirada de la entrada del área restringida y reemplazada por un muro de hormigón sólido de 1 metro de espesor. También instalaron nuevas barricadas y cámaras en la entrada y la salida principal. Ahora, cualquiera que quisiera recorrer el laberinto tendría que pasar por torniquetes de altura completa controlados por el personal del parque al entrar y al salir, asegurando un conteo preciso de cada persona dentro. Cualquier discrepancia podía verificarse con las cámaras y aseguraron al público la robustez del sistema, llegando incluso a contratar a un guardia nocturno para evitar que alguien se colara después de horas. Era un sistema bastante básico, pero mucho mejor que el antiguo método manual basado en la confianza. En cada torniquete había un botón, tanto por dentro como por fuera, que permitía desbloquearlos para girar, ya fuera para dejar entrar a alguien o permitir que saliera. Esto daba la opción a los visitantes de rendirse y regresar por la entrada, o para los más audaces, intentar recorrer el laberinto al revés comenzando desde la salida. A medida que los excursionistas entraban y salían por cualquiera de las puertas, el sistema calculaba el número total de personas dentro, así como el total de visitantes del día. Simple. Infalible. Cuando reabrieron, creyeron haber hecho imposible que se repitiera la tragedia de Christopher Seals. Pero estaban equivocados. Cuando tenía 14 años, la cueva reclamó a mi mejor amigo, Brandon Collins. Y también intentó llevarme a mí. Decir que Brandon estaba obsesionado con el laberinto sería quedarse corto. Para el verano de 2005, ya lo había completado con éxito más de 40 veces. Sus padres le regalaron un pase ilimitado para su cumpleaños número 14, junto con la libertad de explorar por su cuenta. Y, dado que el parque donde se encontraba la cueva de Johnson estaba entre su casa y nuestra escuela, pasaba frente a él todos los días al volver de clases. Durante los primeros 6 meses que tuvo el pase, exploró el laberinto varias veces a la semana, insistiendo sin descanso en que lo acompañara. Brandon y yo habíamos sido mejores amigos desde primer grado. Yo, siendo hijo único, lo veía como lo más cercano a un hermano. Y aunque me costaba $3 cada vez que cedía, recorrí la cueva con él en varias ocasiones solo para apoyar su pasión. Aunque, en realidad, nunca entendí del todo su fascinación, porque para mí era simplemente otra caminata. Pero para Brandon, los pasadizos eran algo así como terreno sagrado. Siempre decía que sentía una conexión especial con el lugar. Fascinado, le contaba a cualquiera que quisiera escuchar que no era solo un agujero en una colina, estaba vivo. Y no había forma de que lo desanimaran de intentar arrastrarme con él cada vez que iba, convencido de que algún día yo también aprendería a venerarlo. Aunque no compartía su capacidad para entender su magnificencia, tenía que admitir que había algo, si no impresionante, al menos extrañamente curioso en el lugar. Estaba el misterio de Christopher Seals para considerar, y los extraños fenómenos de desorientación que ocurrían allí. Brandon me contó que, sin importar cuántas veces lo intentara, siempre tenía dificultades para encontrar la salida. Eso era lo que más le encantaba, la batalla interminable. Él contra la tierra misma. Una verdadera prueba de determinación y fortaleza mental. Estaba decidido a descubrir todos sus secretos. Recuerdo bien mi primera incursión en el laberinto con él. Antes del viaje inaugural, Brandon me proporcionó un mapa de todo el sistema y me hizo estudiar la ruta exacta hasta que la memoricé y pude recitar cada giro perfectamente. Y una vez dentro, entendí por qué. Cuando llegamos a la primera bifurcación, me preguntó, ¿izquierda o derecha? Molesto porque ya estaba poniéndome a prueba,
respondí con confianza, izquierda. ¿Estás seguro?, me dijo con una sonrisa irónica. Sí, estoy seguro, amigo, es la primera bifurcación. Es difícil olvidarlo, respondí con incredulidad. Bueno, entonces probemos por ahí, dijo, comenzando a caminar por el pasillo. Pero 5 minutos después, el túnel en el que estábamos terminó abruptamente. Mirando la pared sólida frente a mí, no podía entender cómo había fallado en el primer giro. Al ver mi expresión de desconcierto, Brandon comenzó a reír antes de decir simplemente, no te preocupes, esto le pasa a todos aquí. Yo he terminado exactamente donde estás más veces de las que puedo contar. Al regresar al lugar donde el camino se había bifurcado originalmente, ahora sabía que debíamos tomar el sendero opuesto al que había elegido, pero al mirar las dos opciones frente a mí, descubrí que no recordaba cuál llevaba de regreso a la entrada y cuál se adentraba más en la cueva. Riéndose aún más de mi confusión, Brandon me dijo que me quedara completamente quieto con la espalda hacia la abertura por la que acabábamos de venir, mientras él buscaba una pequeña señal al lado del hueco en el lado derecho. Luego giró un pequeño pestillo metálico en el centro y bajó una pequeña solapa de madera para revelar las palabras. A la entrada. Imitando a nuestra insoportable profesora de geografía, la señora Wilkes, me preguntó con un chillido dulzón y agudo, bien, entonces, si tu espalda está hacia el túnel por el que acabamos de venir, y ese lleva a un callejón sin salida, y la señal dice que este camino lleva a la entrada, ¿qué camino debemos tomar para avanzar? Por allá, imbécil, respondí señalando la única opción que quedaba. Él respondió con un aplauso burlonamente entusiasta, y yo le mostré mi descontento con un gesto grosero antes de continuar. El resto del viaje no fue mejor, nos perdimos al menos 10 veces diferentes. Brandon me dejaba navegar, y por más que lo intentaba, era como si estuviera lanzando una moneda para decidir qué tan acertadamente recordaba la ruta. Pensé que las señales serían un poco más útiles. Brandon había dado a entender que todo estaba tan bien señalizado que incluso un niño sin supervisión podría orientarse fácilmente, pero ese no era realmente el caso. No todos los túneles tenían una señal, lo que te obligaba a concentrarte mucho para asegurarte de no olvidar qué camino sin marcar ya habías probado. Incluso los túneles que tenían señales solo ofrecían pistas como a la entrada, a la salida o una gran X para indicar un camino sin salida. Todo esto se complicaba aún más por la inconsistencia de las señales entre sala y sala. Era un juego. A pesar de ser increíblemente frustrante a veces, admito que era una experiencia intrigante. Había algo en el lugar, una quietud que no se podía experimentar en el mundo exterior. Cuando nos detuvimos un minuto en una de las salas más grandes para beber un poco de agua y me senté contra la pared de roca, sentí el impulso de quedarme allí indefinidamente. Una sensación de paz recorría mi espalda. Calma. Silencio. Brandon tuvo que sacarme de una especie de trance para que siguiera avanzando, y a regañadientes continué. Y aunque nos tomó casi 3 veces más tiempo del que Brandon habría tardado solo, finalmente encontramos la salida. Cuando finalmente lo logramos, sentí un fuerte sentido de logro, un orgullo retumbante por haber salido victorioso de los antiguos pasadizos. Pero una vez fue suficiente para mí. Al volver a casa después de la aventura, me sentí más exhausto que nunca, no solo por el esfuerzo físico de caminar bajo tierra durante horas, sino mentalmente, como si me hubieran agotado más que cualquier examen o tarea. Sin embargo, Brandon era incansable, y cada pocas semanas, no podía soportar más su insistencia y accedía a ir de nuevo. Fue en nuestra cuarta aventura cuando dijo algo que cambió mis sentimientos hacia su devoción por la cueva de una mera molestia a una preocupación profunda. Habíamos estado caminando durante varias horas. Brandon estaba navegando, y yo empezaba a tener la sensación de que no estaba tratando de encontrar la salida rápidamente. De hecho, sospechaba que estábamos entrando en áreas que nunca antes había visto, aunque era difícil decir si eso se debía al efecto que el laberinto tenía en los espeleólogos. Pero me convencí de que algo no estaba bien cuando llegamos a una sala sin salidas, y Brandon parecía extremadamente complacido con ello. «Lo encontré», exclamó, mientras dejaba su mochila en el centro de la caverna. «¿Encontraste qué?»,
Pregunté, sin entender qué había en ese espacio que justificara su emoción. Para mí, solo estábamos nuevamente perdidos, y nos iba a costar un gran esfuerzo retroceder para volver al camino correcto. Esto, dijo mientras se acercaba a la pared más alejada, y allí noté algo extraño en la superficie de la roca, un parche diferente, un trozo de gris entre los tonos rojizos y marrones. Concreto. Extendiendo la mano, pasó los dedos con curiosidad sobre la roca cercana, palpando con cuidado la superficie, casi como si estuviera buscando algún punto débil. ¿Lo sientes?, me preguntó en un susurro bajo, como si no quisiera molestar a un ocupante invisible en la habitación. Lo único que yo sentía en ese momento era inquietud. Una inquietud intensa, acompañada de un impulso casi irrefrenable de apartarlo de la pared y salir corriendo de allí. Sin esperar mi respuesta, continuó, es como si hubiera algo detrás de esto, algo que me atrae. Esto no siempre lo encuentro. Creo que lo dejan fuera de los mapas. Incluso cuando vengo a la cueva buscando específicamente esto, la mayoría de las veces termino en la salida. Pero a veces, si escucho con atención, oigo algo. Una voz tenue. Siempre en la siguiente sala. Si la sigo, me lleva aquí. No se giró mientras hablaba. No estaba seguro de si me estaba hablando a mí o a sí mismo. Por un momento pensé que tal vez estaba bromeando, tratando de asustarme, pero era como si hubiera olvidado que yo estaba allí. Su comportamiento me dio un escalofrío. Instintivamente bajé mi voz para igualar la suya mientras me acercaba con cautela por detrás. Brandon, creo que deberíamos salir de aquí. Le supliqué. Sin dejar de mirar fijamente la pared, acariciando la superficie sellada, respondió, sí, tienes razón. Deberíamos irnos. No es el momento. Necesito venir de noche. No le gusta la luz. Quitó la mano y retrocedió. Di un salto cuando de repente volvió a hablar en su volumen normal y me preguntó, ¿qué haces, tío?, al darse cuenta de que estaba a pocos centímetros de él cuando se giró y casi chocamos. Yo. Tú estabas. Olvídalo. Podemos irnos, respondí. Sí, está bien, vámonos, dijo, mientras recogía su mochila del suelo. Salimos sin más incidentes, pero Brandon no estaba tan emocionado como de costumbre al salir. Pasó por el torniquete y firmó la salida con el guardabosques sin el entusiasmo habitual. Cuando le pregunté si estaba bien, me dijo que solo estaba cansado, pero sabía que me estaba mintiendo. Necesito venir de noche. Esas palabras resonaban en mi cabeza. No podía dejar de pensar en Christopher Seals atrapado en la oscuridad. ¿Había oído él también a alguien guiándolo a esa parte de la cueva? ¿Había sentido el llamado que Brandon describía? Intenté hablar con él sobre lo que había pasado en la cámara oculta, pero él seguía esquivando el tema, fingiendo que no había ocurrido nada fuera de lo normal. Lo cual, pensé, era razonable. Sí, había dicho cosas espeluznantes, y sí, la habitación me había inquietado, pero me recordé a mí mismo que Brandon estaba pasando mucho tiempo solo en una cueva. Era posible que la historia de Chris estuviera infiltrándose en su mente, haciéndole escuchar cosas en medio del silencio y la soledad. Me dije que no debía preocuparme. Incluso si Brandon quisiera, no había forma de que pudiera entrar en el laberinto por la noche. Y si de alguna manera lograba burlar al guardia y las cámaras, el área restringida de la cueva estaba sellada tras un muro de concreto de 1 metro de grosor. Lo peor que podría pasar sería que tuviera que dormir en el suelo frío y oscuro hasta que los guardabosques lo sacaran por la mañana. Pero aún así, no creía que fuera saludable que siguiera pasando tanto tiempo allí. Utilicé algunas de las mismas tácticas insistentes que él solía usar conmigo para obligarlo a jugar baloncesto o ir de pesca en lugar de recorrer el laberinto por 50ª vez. Y pensé que estaba empezando a cambiar. Para mediados de agosto, habían pasado 3 semanas desde la última vez que me pidió que lo acompañara en una caminata. Todo parecía ir en la dirección correcta. Hasta la noche del 17 de agosto de 2005. Brandon nunca llegó a casa desde la escuela. No era completamente anormal ese verano que llegara más tarde. Usualmente eso significaba que estaba conmigo o en la cueva.
En ese entonces, aún era bastante raro que los chicos de nuestra edad tuvieran teléfonos móviles. Así que la regla en la casa de los Collins era que tenía que estar en casa a las 7 de la tarde o encontrar alguna forma de avisarles si iba a llegar más tarde. Eran las 9 de la noche cuando el teléfono sonó en la casa de mis padres. Recuerdo cómo me despertaron esa noche. Había ido a jugar baloncesto después de la escuela con un grupo de chicos de nuestra clase y había invitado a Brandon a unirse a nosotros. Pero me dijo que no se sentía bien y que iba a caminar directo a casa. No pensé mucho en ello, ya que realmente se veía pálido esa tarde, así que le deseé que se sintiera mejor y me fui a las canchas. Agotado del juego, me había dormido temprano y recuerdo vívidamente cómo mis padres, angustiados, me sacudieron para despertarme. Cuando me preguntaron si sabía por qué Brandon no había llegado a casa esa noche o dónde podría estar, las palabras se formaron en mi mente sin que tuviera que pensarlas. El laberinto. Les conté sobre mi última conversación con él. Les dije que me había dicho que iba a casa, pero que, si no había llegado, lo más probable era que estuviera en el laberinto. Pero mis padres me informaron que los Collins ya habían llamado al parque. El guardia de turno verificó que el nombre de Brandon no estaba en la lista de excursionistas registrados ese día y que el conteo de personas restantes en la cueva era de 0, según el sistema. Además, los torniquetes estaban configurados para activar una alarma si giraban después del cierre, y ni el de la entrada ni el de la salida se habían activado. En sus mentes, él no podía estar allí. Pero en la mía, era el único lugar donde podía estar. Brandon era inteligente y estaba en ese parque tan a menudo que, si había alguna debilidad en su seguridad, estaba seguro de que él la habría encontrado. Traté de convencer a mis padres de que le dijeran a los Collins que, si iban a buscarlo, deberían comenzar en la cueva a pesar de la imposibilidad de que estuviera allí, pero mis súplicas cayeron en oídos sordos. Dijeron que debía volver a dormir y que los adultos se encargarían de decidir qué hacer. Me aseguraron que la policía se involucraría y que probablemente lo encontrarían en las próximas horas. Me prometieron que, antes de que despertara, estaría de vuelta en casa con sus padres. Sin embargo, no contaban con que yo no iba a hacer caso a nada de lo que acababan de decir. Es cierto que ya me había convencido de que no había amenazas reales en el laberinto durante la noche y que era culpa suya por haberse colado allí, pero tenía una corazonada de que estaba en peligro. Sentía que cada minuto que pasaba allí representaba una amenaza para su vida. Actuando por puro instinto, tan pronto como mis padres salieron de mi habitación, agarré una linterna del armario y salí por la ventana. Era una fresca noche de verano. El aire húmedo olía a lluvia inminente. Saltando la cerca trasera, tomé un atajo a través del bosque, avanzando entre los árboles tan rápido como mis piernas recién despertadas me lo permitían. Y en el camino, traté de imaginar cómo lo habría hecho él. Los torniquetes instalados bloqueaban tanto la entrada como la salida, de manera que no podías entrar o salir sin pasar por ellos. Además, la caseta del guardabosques estaba situada entre ambos y estaba ocupada todo el tiempo. La forma en que las rocas circundantes canalizaban naturalmente a los visitantes hacia la cueva hacía imposible acercarse a las barricadas sin pasar a pocos metros de la caseta. Mientras pensaba en cómo Brandon había logrado burlar la seguridad, comencé a preguntarme cómo demonios iba a hacerlo yo mismo. Con el guardia nocturno en la caseta, no había forma de que pudiera pasar sin que me viera. Incluso si lo lograba, activaría la alarma en cuanto girara el torniquete para entrar. Con poco tiempo para formular un plan sólido o incluso medianamente inteligente, opté por ir con la primera estrategia que se me ocurrió. La fuerza bruta. Cuando llegué a la boca del valle que conducía a la cueva, me detuve por un momento para recuperar el aliento. Y luego cargué. Corriendo tan rápido como pude, avancé a toda velocidad hacia la entrada, ignorando los gritos que empecé a escuchar mientras me acercaba. Mi plan era simple. El guardia tardaría unos segundos en salir de la caseta una vez que me notara. Si podía poner suficiente distancia entre nosotros, estaba seguro de que, una vez dentro del laberinto, podría perderlo en los pasadizos ramificados. Derecha, 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 repetí mientras me acercaba al torniquete, tratando de obligar a mi cerebro a recordar la dirección que debía tomar en la primera bifurcación.
Sabía, por experiencia, que tan pronto como cruzara el límite hacia la tierra, podría olvidarlo. Al llegar a la entrada, golpeé el botón para desbloquear la barrera giratoria y la empujé. Y cuando lo hice, una sirena estridente comenzó a perforar mis oídos, ahogando los gritos del hombre que me perseguía. Imperturbable, retomé mi ritmo, negándome a mirar atrás para ver si estaba a punto de ser capturado. Mi enfoque estaba solo en mi tarea. Derecha, derecha, no, izquierda, izquierda, espera, no derecha, no izquierda, mierda. Apenas unos metros más allá de la barricada y ya estaba olvidando qué dirección debía tomar. Sabía que, si elegía mal, terminaría en un callejón sin salida y probablemente sería atrapado antes de siquiera comenzar mi búsqueda de Brandon. Moviéndome tan rápido como me atrevía en la creciente oscuridad, comprendí por primera vez el verdadero significado de la palabra oscuridad. Las luces tenues que solían iluminar las paredes siempre habían estado encendidas en mis incursiones anteriores con Brandon. Ahora, con las bombillas apagadas, me di cuenta de que, más allá de las de mi linterna, mis ojos no podían percibir nada. Las luces aún se apagaban por la noche, pero había asumido que el guardia las encendería antes de venir tras de mí. En su prisa por perseguirme, parecía haberlo olvidado. No estaba seguro de si esto era mejor o peor para mí. Haría más difícil navegar por los túneles, pero probablemente también dificultaría que él me alcanzara. Sin embargo, mejor o peor no importaba mucho. No podía cambiar la situación, y seguir adelante era mi única opción si quería encontrar a mi amigo. Después de varios minutos de trotar con cuidado, logré llegar a la primera bifurcación con suficiente ventaja sobre el guardia. Cuando me detuve y eché un vistazo al camino por el que había venido, no vi su luz detrás de mí. Tampoco escuché sus gritos ni pasos. De hecho, no escuchaba ningún sonido en absoluto. Había estado tan concentrado en lo que estaba haciendo que no noté cómo los ecos de la alarma desaparecieron. Había sido ensordecedoramente ruidosa cuando se activó, y estando a solo unos cientos de metros de distancia, pensé que al menos debería escuchar algún vestigio de su estruendo. Pero lo único que encontré fue silencio. ¿Izquierda o derecha? ¿Izquierda o derecha? Me pregunté a mí mismo mientras alternaba la luz de mi linterna sobre las aberturas que se dividían a cada lado de la sala. Entonces, de repente, desde el silencio ensordecedor, un susurro llegó a mis oídos. Matt. Estoy seguro de que habría activado mi instinto de supervivencia para huir si mi adrenalina no hubiera estado ya tan alta, pero estaba en una misión, y la voz que llamaba mi nombre me resultaba familiar. Brandon, respondí, tratando de sonar lo más calmado posible, sintiendo un pequeño alivio de que tal vez ya lo había encontrado. Por aquí, respondió la voz. ¿Por dónde? ¿Dónde estás? Pregunté, mientras dirigía mi linterna hacia el túnel de la derecha, de donde parecían provenir las palabras apenas perceptibles. Por aquí, respondió desde justo más allá del alcance de mi luz. Molesto de que estuviera escondiéndose, le contesté, amigo, deja de hacer tonterías y sal. Vamos a entregarnos al guardia y volvamos a casa. No. Tú sígueme. Te mostraré el camino, respondió de forma críptica. Una luz comenzó a parpadear en las paredes detrás de mí. Tenía poco tiempo para decidir. Apresúrate. Él viene, me instó la voz. No estaba seguro de por qué se negaba a salir conmigo, pero razoné que tal vez intentaba evitar que me atraparan para mantenerme fuera de problemas. Con el tiempo en mi contra y mi mente luchando por pensar con claridad, me dirigí con cautela hacia el camino de la derecha y avancé. Esperando encontrar a Brandon poco después, me frustré al llegar a la siguiente bifurcación y no verlo aparecer. Por aquí, indicó la voz desde el camino de la izquierda. Abrí la boca para preguntar por qué aún no se había mostrado, pero me interrumpió. Sigue, exigió. Continué adentrándome en el laberinto, obedeciendo las instrucciones de la voz en cada intersección. Después del quinto giro, ya no me preocupaba que el guardia me encontrara. Estaba seguro de que, en algún punto, nuestros caminos se habían separado y yo estaba muy lejos de su alcance. Sin embargo, empezaba a preocuparme hacia donde estaba siendo guiado. Era Brandon. Podría jurar que era Brandon. Lo conocía desde hacía 7 años.
Habíamos crecido juntos. Estaba seguro de que era su voz. Pero había algo extraño en ella. Un tono áspero debajo de su tono sarcástico habitual. ¿Y por qué no se mostraba? ¿Por qué seguía manteniéndose justo fuera de mi vista? Comencé a pensar en las historias de Christopher Seals. Pero esas eran solo historias. Después de lo que pareció ser una eternidad y de incontables giros por pasajes estrechos, llegué a una sala con solo una salida, opuesta al corredor por el que había entrado. «Detente», indicó la voz desde el túnel al frente. «¿Por qué? ¿Dónde estoy?», pregunté. «Casi llegamos», respondió. «Apaga la luz». «¿Qué?», fue todo lo que pude articular en mi confusión. «La luz es muy brillante», susurró. La linterna era lo único que me mantenía alejado de un completo pánico en ese momento. La pequeña luz que proporcionaba me daba una sensación mínima de seguridad. «No, ¿estás loco?». «Apenas puedo ver cómo está», rogué. La voz cambió de un tono imperativo a uno suplicante. «Por mí, Matt. Apaga la luz». Por primera vez desde que había entrado, detecté un leve movimiento proveniente de la abertura frente a mí. Estaba cerca. Quería llegar hasta él, era toda la razón por la que estaba allí en primer lugar, pero no estaba dispuesto a apagar mi única fuente de consuelo tan fácilmente. Avanzando, llegué a la entrada del pasaje sin cumplir con su petición, cuando insistió, más enérgicamente. «No, luz, duele». No podía ver el final del camino más allá de una pequeña curva en el túnel, pero parecía que podría avanzar a ciegas si mantenía mi mano sobre la pared. Considerando que Brandon había estado en la cueva durante horas, pensé que tal vez sus ojos eran tan sensibles que incluso mi linterna débil le estaba lastimando. No quería herirlo. Con aprehensión, apagué la linterna, sumiéndome en la oscuridad total. «Bien. Sígueme». Sin un punto de referencia visual, mantuve las yemas de los dedos de mi mano derecha en la superficie de la roca mientras colocaba la linterna en mi bolsillo trasero. Extendiendo mi mano izquierda al frente para evitar chocar de frente con algo, avancé con cautela, a paso lento. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, sentí que el corredor se abría hacia un espacio más amplio. «Sí, bien. Por aquí. Ven por aquí. Casi llegamos. Ven conmigo». La voz me guiaba a través de una caverna abierta. Movía mis brazos frenéticamente, esperando encontrar carne, rezando por ver a Brandon pronto. Pero solo me estaba conduciendo a otro pasaje. Cuando mis manos finalmente chocaron contra una superficie dura, discerní una grieta estrecha en la roca, lo suficientemente ancha como para que pudiera pasar mi cuerpo a través de ella. «Entra. Entra. Únete a nosotros». «Nosotros», grité. Algo estaba mal, terriblemente mal. La voz de Brandon se había mezclado con la de otras que no reconocía. El tono áspero ahora era imposible de ignorar. Retrocedí de la pared y busqué la linterna en mi bolsillo. Apuntándola hacia el frente, la encendí, encontrándome con el muro de concreto de la cámara sellada. Y junto a él, donde no debería haber nada más que roca sólida, había un portal. Un agujero donde no debería existir. Iluminé el pasaje imposible con la linterna y la luz aterrizó en una figura al otro lado. Solo estuvo allí por un segundo, el instante más breve, pero no podía confundirlo. Brandon. O al menos, algo que pretendía ser él. Era una imitación convincente excepto por las pupilas, que brillaban bajo la luz, reflejando como los ojos de una criatura de las profundidades más oscuras del océano. Y su piel estaba agrietada, endurecida como piedra. Lo que fuera que era dejó escapar un chillido salvaje antes de desaparecer en la negrura detrás de él. El miedo superó mi deseo de salvar a mi amigo. Corrí en dirección opuesta, el terror desgarrando mi pecho, sin saber si esa cosa me perseguiría. Corriendo de vuelta por el túnel que me había llevado a escasos metros de lo que estaba seguro habría sido mi muerte, llegué a la sala anterior cuando de repente quedé cegado. Las luces principales se encendieron en toda la cueva. Estaba a salvo. El guardia, tras 30 minutos de buscarme en la oscuridad, decidió que lo mejor sería pedir refuerzos.
Le tomó casi otra hora encontrar el camino de regreso a la entrada. Cuando finalmente llegó a su caseta, llamó a la policía y, mientras esperaba que llegaran, contactó a los padres de Brandon. Ellos le habían dejado su número por si veía algún indicio de su hijo, y él les informó que acababa de ver a un joven correr hacia el laberinto. Los padres de Brandon contactaron a los míos para avisarles que iban al parque y pedir su ayuda, lo que llevó a mis padres a descubrir que no estaba en mi cama. Ahora la pregunta era qué chico había pasado por la barrera o si era posible que más de uno estuviera dentro. Hicieron una revisión más exhaustiva de los registros de ese día y encontraron una discrepancia en el conteo. Al sumar el número total de excursionistas que habían pasado por los torniquetes y los que se habían registrado, descubrieron que los números no coincidían por uno. Fue un error humano. Al revisar las grabaciones de las cámaras del momento en que el excursionista no registrado entró a el laberinto, vieron que el guardabosques de turno estaba distraído con una joven que salía. Brandon se coló justo detrás de él y pasó por la barrera. Luego simplemente presionó el botón del lado opuesto y giró el torniquete como si alguien hubiera salido, borrando inmediatamente el conteo adicional. Convencidos entonces de que ambos estábamos en la cueva, formaron equipos y comenzaron a barrer los túneles. Yo estaba tratando de regresar hacia la entrada desde que las luces se encendieron, intentando poner tanta distancia como fuera posible entre nosotros y yo. Finalmente, me encontré con un oficial de policía que se quedó conmigo hasta que me reuní con mis padres. Ellos estaban furiosos, pero agradecidos de que estuviera ileso. Me abrazaron con más fuerza que nunca. Pero los padres de Brandon no tuvieron tanta suerte. Durante la búsqueda, la señora Collins, exactamente como la señora Shields 10 años antes, siguió lo que juró era la voz de su hijo hasta la cámara con el pasaje sellado. Sin embargo, cuando llegó allí, no encontró nada más que paredes sólidas. La abertura que yo había visto estaba desaparecida. Sin embargo, entre su insistencia de que podía escuchar a Brandon detrás de la roca y mi relato sobre haber visto algo que parecía él en esa área, cuando no pudieron localizarlo en ningún otro lugar, los funcionarios del parque aceptaron abrir la pared, especulando que tal vez había encontrado un pasaje no documentado que conducía al otro lado. No me sorprendió cuando encontraron su cuerpo dentro, ni la expresión de horror grabada permanentemente en su rostro. Para entonces, ya había formado mi propia teoría sobre lo que le había sucedido a Brandon y a los otros antes que él. Sea lo que sea esa cosa, si era parte de la cueva misma o alguna otra maldad antigua que la habitaba, los había tomado a todos. Para los tres primeros, y probablemente muchos más antes de ellos, solo había tenido que esperar a que presas solitarias e inadvertidas llegaran a ella. Pero una vez que las personas dejaron de aventurarse en su territorio, se adaptó y comenzó a atraerlas. Tan pronto como decidía que quería convertirlos en parte de nosotros, ya era demasiado tarde. Por eso tampoco me sorprendió cuando me dijeron que Brandon ya estaba muerto cuando mis padres me despertaron esa noche. La muerte de Brandon fue el golpe final para la cueva de Johnson. Se declaró demasiado peligrosa como atracción turística. No solo sellaron la entrada al área restringida por segunda vez, sino que, dado que no pudieron localizar el camino secundario que debía existir, sellaron por completo la entrada y la salida principal. Se suponía que nadie volvería a entrar. Pero este año, el gobierno local votó. Quieren reabrir el laberinto en 2025. El pueblo ha estado sufriendo económicamente durante mucho tiempo y quieren traer de vuelta los ingresos turísticos. Incluso están hablando de reabrir el pasaje prohibido. Fui a la reunión para oponerme. Advertí que hay algo acechando en la oscuridad que ansía llevarse a más hacia las profundidades. Pero me abuchearon, me reprendieron por contar historias de fantasmas de hace 20 años. Al perder la batalla, al menos les aconsejé que nunca apagaran las luces. Y cuando salí de allí, consideré que tal vez tenían razón. Después de todo, era joven. Mi mejor amigo murió. Tal vez mi mente había fabricado el mal que se gestaba bajo la tierra. Así que regresé a el laberinto y me acerqué a la entrada, donde los trabajadores casi habían roto el concreto. Pegué mi oído a la pared y juro que lo escuché, tan claro como cuando era un niño. Un susurro áspero, la voz de Brandon mezclada con las demás.
Bienvenido de nuevo, Matt, ¿vendrás a unirte a nosotros ahora?